Una de las mayores frustraciones, de las muchas que ya tenemos, es que nos enfrentamos a situaciones en las que no tenemos ningún tipo de control y que traen abajo mucho de nuestros planes y proyectos profesionales, desde ascensos y cambios de carrera, hasta iniciar o continuar con nuestros estudios de pregrado, maestría o doctorado. Les saluda Rosa y Natalie. Damos inicio a otro episodio de Con M mayúscula, un podcast hecho por mujeres y para mujeres. Hoy hablaremos sobre cómo lidiar con nuestras carreras en pausa. Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas. Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M. Mujer con mayúscula. Con M mayúscula. Un podcast creado por mujeres y para mujeres. Bueno, primero comencemos por reconocer que está bien sentirse frustrada por cómo esta crisis está afectando nuestros planes. Hace unas semanas una amiga me mencionó que se sentía mal por sentirse frustrada y que no tenía derecho a sentirse así porque había gente que la está pasando muy mal y que sentía que lo suyo era muy banal. Recuerda que no porque reconozcas tu frustración o pena, esto le quita algo a los demás, a lo que los demás sienten. Permítete sentir y lidiar con las emociones. Tienes derecho a hacerlo de manera personal. Y ojo, no te digo que tampoco que vayas a redes sociales a decirlo, pero sí está bien que te permitas lidiar con lo que sientes contigo misma y con tu círculo más cercano. Segundo punto, recuerda que todos estamos pasando por lo mismo. Todos tenemos planes, si bien no son del mismo tipo. Todos tenemos algo que queríamos hacer en este 2020. Todos comimos las uvitas a la medianoche y no pedimos deseos. Todos teníamos esos planes, ¿no? Además, todos estamos viviendo esta crisis por igual, en el sentido de que todos estamos viviendo esta crisis, ¿no? Algunos lidiando de manera distinta, pero al fin y al cabo todos estamos viviéndola. Porque este virus no distingue y porque la crisis, al menos de la magnitud que pinta, nos va a tocar a todos. El ser humano, al fin y al cabo, es un ser social. Si los demás a tu alrededor están mal, tú de alguna manera sentirás eso también. Entonces, recuerda que no puedes escoger cuándo terminará la pandemia, ni cuándo terminará la crisis, ni el comportamiento de la gente. Y por eso mismo debes enfocarte en lo que sí puedes controlar, en tu respuesta hacia la crisis y a los cambios de la realidad. Cuanto mejor respondas, mejor te irá. Así es importante que seamos conscientes de que este es un año diferente, un año que obviamente nadie pensó que iba a pasar, o bueno, la situación que estamos viviendo es muy complicada, entonces es por eso que queríamos hablar de 3 aspectos en la parte profesional, ¿no? La educación, el aspecto laboral y en el aspecto de los proyectos profesionales, pero personales, ¿no? Propios, que no necesariamente son arraigados a una relación laboral, oficial, podríamos decirlo. Entonces, creo yo que comencemos con el punto que en realidad va a ser o va a tener una transformación muy especial, que es la educación. Y acá hablamos de todos los aspectos de la educación, desde la parte de la educación primaria hasta los pregrados universitarios o técnicos, hasta los posgrados. Y creo yo que afecta a muchas personas y muchas personas este año iban a de repente cerrar ciclos o comenzar ciclos educativos y nos sentimos frustrados, creo que es natural, ¿no? Claro, efectivamente. Por ejemplo, una de las cosas que hemos estado viendo son que estudiantes que terminaban su carrera están comenzando a salir a buscar trabajo y no están encontrando trabajos. Obviamente, primero porque en muchos lugares ni siquiera se están haciendo entrevistas. Luego hay congelamientos de prácticas profesionales en maestrías como el MBA, y eso es algo que información que he estado recabando. Hay muchas empresas que ya habían otorgado prácticas profesionales a estudiantes de primer año del MBA y lamentablemente han tenido que cancelar. En ese tipo de programas las prácticas son muy importantes. Si tú tienes muy buen desempeño en una práctica, normalmente termina en una oferta de trabajo.
al final de tu MBA. Entonces, vemos que hay, como les digo, muchas empresas que están cancelando las prácticas y esto es realmente duro para todos los estudiantes que se habían estado esforzando bastante para lograrlo. Igual en los estudiantes de pregrado también, algunos de ellos también tenían prácticas este verano para Estados Unidos y el verano para Europa, y lamentablemente también algunos se han cancelado, ¿no? Otro aspecto que también me gustaría mencionar es aquellos estudiantes que van a terminar su carrera este año, como decía Natalie, y cómo les ha podido chocar la realidad de no terminarlo físicamente, ¿no? De repente de desarrollar prácticas o producciones o experiencias que necesitaban ser físicas, porque generalmente todas las carreras en sus últimos años se convierten mucho más prácticas, ¿no? Y creo yo que es un choque muy importante para ellos porque no concebían terminar su carrera de esa manera o llegan al punto de cuestionarse si realmente terminarán este año por motivos financieros. De repente sus padres ya no les pueden pagar lo que resta del semestre, o en todo caso no quieren adaptarse o no conciben la idea de realizar un ciclo o un semestre virtual. Y acá viene el tema de la adaptación que yo les mencionaba. La educación es uno de los aspectos que se va a tener que adaptar de todas maneras porque la gente no puede dejar de estudiar. Y la solución, gracias a Dios, es la educación no presencial o la educación virtual. Pero a muchos de nosotros como estudiantes nos puede chocar esta nueva dinámica porque pensamos que no es algo válido, porque la educación tiene una estructura metodológica muy, muy antigua que no ha cambiado desde hace muchos siglos. Entonces, estamos viviendo ahorita ese cambio y vienen muchas frustraciones, vienen muchas dudas. Aquellos que piensan que quizás este año no va a valer para ellos o que realmente no van a aprender como ellos quisieran. Entonces yo creo que es importantísimo que analicemos la situación, que nos demos cuenta de que todo cambio siempre viene para bien y cada cambio nos aporta algo. Creo yo, como docente universitaria, que esto es un tema que muchos alumnos están experimentando, que tienen miedo al cambio estructural de la educación, pero cuando deciden arriesgarse porque les parece importante seguir avanzando en su carrera, descubren que esta es una muy buena opción y obviamente requiere de otro tipo de sacrificio y de responsabilidad, tanto como para el docente como para los alumnos. En mi caso, yo tuve que adaptarme a elegir un programa de maestría. Yo toda la vida quise estudiar una maestría en cine, ya que mi pregrado no lo pude realizar específicamente en cine, que ya más adelante les voy a contar mi caso de adaptación en ese aspecto. Entonces, tenía que comenzar una maestría por un tema de una meta personal y también por condiciones para poder mantenerme como docente universitaria. Pero los programas que yo encontraba realmente no eran los que yo quería y lamentablemente el cine aquí no tiene programas de posgrado. Entonces tenía la idea siempre de irme a hacer una maestría en el exterior. Estaba a punto incluso de postular a una, pero sacando números, sacando logísticas, incluso conversando con Natalie sobre el tema, veía que realmente iba a endeudarme o que en todo caso iba a ponerme como una soga al cuello por el hecho de querer viajar, pero que quizás en el futuro no me iba a ser tan provechoso en el tema económico y en el tema de encontrar trabajo. Porque mi carrera, siendo sinceros, en Latinoamérica no es tan comercial o fructífero, no es que abunde el trabajo o que sea muy bien remunerado para poder pagar el préstamo que iba a sacar con el banco. Entonces, buscando otras opciones, encontré un programa de maestría en Argentina, pero a distancia. Y realmente tenía el currículum, el plan de estudios que yo quería, que se adaptaba a una nueva experiencia audiovisual y que me parecía muy, muy interesante la idea de igual conocer gente del exterior, que en algún momento los iba a conocer físicamente porque una de las condiciones de este programa era viajar a Argentina por una semana y viajar también para la sustentación de la tesis. Entonces me gustó muchísimo, era una muy buena universidad, que es la Universidad Nacional de Rosario, que está dentro del top 5 de las mejores universidades de Argentina, y no lo dudé.
No lo dudé realmente y no me arrepiento porque creo yo que me enseñó muchísimo. Vi la educación de una manera completamente distinta. Me quité la idea de que la educación a distancia no era buena. Y cuando le contaba de repente a algunas personas que estaba llevando esa maestría, me decían, ay, qué fácil, no es tan válido porque no lo has hecho físico. Y en realidad estaba mucho, mucho más estresada durante esos 2 años porque tenía muchos trabajos. Trabajé incluso cosas o producciones con gente de otros países y nunca realmente pensé que eso podría ser posible y tuve muy buenos resultados, los docentes eran de muy buena calidad, entonces no necesariamente la educación tiene que mantener una estructura clásica, sino que el tiempo va cambiando y la educación se tiene que adaptar con eso. El perfil de los estudiantes ya no va a ser el mismo luego de esto tampoco, entonces yo les diría que es muy importante adaptarnos al cambio. Al final, ¿cuáles fueron las cosas positivas de haber cursado esta maestría? Aparte de que aprendí sobre una especialidad que no existe o que de repente no muchos conocen en este país y que quizás no han tenido la experiencia para poder hablar del tema, y yo estoy dentro del grupo de personas que quizás sí ha llevado esa educación. Aparte de eso, es que conocí las herramientas y las metodologías de la educación no presencial y que anecdóticamente, un año después, con el contexto actual de la cuarentena y del brote de este virus que es el COVID-19, y me tocó a mí convertirme en docente virtual. Y realmente el cambio no ha sido tan extremo, o en todo caso no he tenido que adaptarme de manera tan rápida a una nueva forma de enseñar. Ya conocía las plataformas como Moodle, ¿no? Para poder trabajar en un aula virtual con los alumnos. Ya lo había experimentado yo en la maestría, entonces realmente no fue un cambio chocante y creo yo que esa maestría me ha ayudado y me ha dado la experiencia para poder tratar y hacer bien mi trabajo como docente. Digamos que te dio una ventaja, ¿no? En el sentido de poder adaptarte más rápidamente a lo que uno esperabas o podías esperar de ser una docente en este tipo de contexto en el que las clases tienen que ser online, ¿no? De hecho, muchos estudiantes de alguna manera van a tener, después de llevar un año, no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero yo estimo que al menos un semestre o 2 semestres en educación online los va a ayudar para cuando salgan al mercado laboral. Porque hoy en día lo que estamos viendo es que mucha gente en Estados Unidos, en Europa, se está hablando mucho ya de que las empresas se están comenzando a dar cuenta que trabajar de manera remota es posible y que ahorra recursos para todos, ahorra recursos para el trabajador porque obviamente ahorras gasolina, ahorras en transporte, en caso vayas en transporte público y valiosas horas. Hay ciudades, porque esto pasa mucho en las ciudades, es donde más ha habido casos del virus, es que pasas a veces muchas horas en el transporte público o manejando y eso te hace perder tiempo valioso de tu vida, tiempo que podrías pasar con tu familia, ¿no? De hecho, esto puede ser muy conveniente incluso para las profesionales que quieren ser madres o que ya son madres porque podrían tener muchísimo más presencia en la vida de sus hijos. Ahora, esto no significa que los niños siempre vayan a estar en casa, ¿no? Porque asumimos que en algún momento las guarderías y los colegios van a retomar de alguna manera lo que hacían antes, o al menos en algún grado, ¿no? Pero esas 2-3 horas que no pases en el bus o en el tren o en el auto, serán horas que podrás pasar con tu familia y creo que eso es algo que también, algo positivo, ¿no? de esta situación. Claro, la idea de contarles esta experiencia es que realmente a veces la mayoría de situaciones que nosotros planeamos no siempre se dan como queremos. No hay una fórmula exacta o planteamos una fórmula, pero esa fórmula hace que al final no funcione lo que queremos o el contexto en donde vivimos se transforme y nosotros tenemos que transformar nuestras metas. Yo transformé mi meta de la maestría y de la maestría de irme a estudiar al exterior porque me di cuenta de que económicamente quizás no iba a poder cumplir con esa situación o que en el futuro no me iba a servir tanto. Entonces, adapté mi sueño, me adapté a ese sueño y ahora que nos toca nuevamente adaptarnos por la situación actual de la cuarentena, esta adaptación me dio
herramientas para poder destacar Exacto. o para poder afrontar este momento. Y no solo Claro. eso, ¿no? Ahora yo este año en teoría tengo que sustentar mi tesis, entregué mi tesis para poder obtener ya el título de magíster. Y por la situación actual, lo más probable es que no tenga que viajar a Argentina. Yo estoy en espera para saber cuál va a ser realmente las acciones que tengo que tomar. Y mi plan de viajar a Argentina en el 2020, en realidad creo yo que ya quedó en un stand-by y la situación o el proceso de poder obtener mi título de magíster va a cambiar. Y que me da mucha pena porque yo realmente quería viajar y tener la experiencia de sustentar en otro país una tesis, Claro. pero me tengo que adaptar a la situación actual. Entonces, es ver siempre el pro y el contra de las cosas que se dan en nuestra vida, que si bien nos puede chocar, que si bien nos puede poner tristes, no se trata de quedarnos solo en ese estadio, sino de luego analizar la situación y seguir adelante. Ese es el fin de lo que estamos conversando hoy día, ¿no? Claro, exactamente. Y por ejemplo, hablábamos de las prácticas profesionales, ¿no? Yo creo que si te dan la oportunidad, por último, de hacer una práctica profesional, pero sin una remuneración, yo igual la tomaría. Porque al fin y al cabo, la práctica profesional, cuando uno la hace más allá claro, obviamente quieres generar algún ingreso porque tienes que cubrir algunos gastos como transporte, etcétera, etcétera. Pero en este contexto, si te ofrecen una práctica profesional de manera virtual, es decir, no tendrías que ir a una oficina, yo la tomaría porque al fin y al cabo tu gran ganancia de una práctica es la experiencia, es las herramientas que vas a aprender, eso que vas a poder colocar en tu currículum y decir, he hecho esto, manejo este tipo de plataformas, manejo este tipo de programas, he participado en este tipo de proyectos. Eso es realmente lo más valioso pues de una práctica, ¿no? Otra de las cosas que he visto o he escuchado o que me han contado es este proceso en el que muchas personas están evaluando si deberían irse a estudiar o no a los programas en los que fueron aceptados. Personas que fueron aceptados en maestrías en el exterior o algún tipo de programa, porque a veces con el PRO tienes intercambio o au pair, programas en los que te permiten ir a estudiar al extranjero, ¿ok? Entonces hay personas que se están preguntando hoy, ¿debería o no debería ir? Yo creo que, al menos, no sé tú, Rosita, cuéntanos tu opinión. Al menos yo siento que va a depender mucho del programa en el que estés. Hay programas, hay maestrías que son de 4 años, ¿no? Por ejemplo, un PhD. Yo siento que en ese tipo de programas, ahora mismo, como son 4 años, yo honestamente dudo que la crisis dure 4 años. Entonces, quizás es un buen momento comenzar ahora. Incluso algunos me imagino que en el primer año, algunos quizás dirán, sabes que ni siquiera tienes que venir físicamente aquí en el primer año, quédate en tu país, las clases serán online, entonces harás un año de programa desde tu país. Entonces eso es ahorrar una buena cantidad de dinero en habitación o en hospedaje, donde sea que te vayas a quedar, ¿no? Ahora, otro escenario sería si tu programa es de un año, porque sí, efectivamente hay másters o posgrados que son de un solo año. Yo creo que eso sí me lo pensaría un poco más en caso yo quiera tener la experiencia de físicamente estar en un salón de clase en el que pueda interactuar con mis compañeros. Ese creo que sí serían cosas muy distintas. Si es un programa que está por el lado de los negocios, por ejemplo, ¿no? Hay MBAs que son de un año. Si tu programa es pagado por tu empresa, por ejemplo, porque sí, muchos MBAs de un año son pagados por las empresas, realmente tú sabes que vas a regresar a laborar en tu empresa. Entonces, honestamente yo lo tomaría. Digamos que la seguridad de poder regresar sí o sí a laborar a la organización a la que ya perteneces es genial. O sea, eso le quita la incertidumbre a la situación, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, si es nuevamente un programa que está relacionado a los negocios, sabemos que en el tema de los negocios la interacción física o la construcción de redes de contactos es muy importante y eso se logra pues en eventos. Yo también me lo pensaría un poco, ¿no? Me lo pensaría más aún sabiendo que estos programas suelen ser bastante caros. Entonces, irme a otro país con la inseguridad de saber
de no saber si voy a poder tener esa parte de la experiencia es un poco complicado, ¿no? Y también es muy importante la carrera que vayas a estudiar, como mencionó Natalia hace un rato, ¿no? No todas las carreras o todos los posgrados realmente van a tener un beneficio económico para las personas. Entonces, quizás endeudarse para algo que ustedes saben que quizás Claro. no sea tan comercial una especialidad tan buscada en el mercado laboral, quizás no conviene endeudarse por eso, ¿no? Claro, o en industrias que sabemos que están muy golpeadas en el momento y que no van a realizar contrataciones, también es algo que te puedes pensar, ¿no? Porque si vas a gastar todo ese dinero, en realidad ese dinero debería ser una inversión. Estás invirtiendo en un programa porque sabes que después de eso, esa inversión tiene que regresar a ti multiplicada, pues, ¿no? Bueno, regresando al tema del campo, o no solo de industria, pero el campo en el que la maestría o el programa sea, por ejemplo, si es de ciencias, yo creo que este es un gran momento, porque van a haber demasiados programas de ciencias dedicadas a solucionar problemas ocasionados por la pandemia. Entonces, eso me parece genial. Si es una maestría en economía, probablemente también sea un gran momento porque la data que vas a ver, la data que vas a evaluar va a ser extraordinaria. Entonces, eso tienes que tomar en cuenta cuando evalúes si es que deberías o no efectivamente comenzar tu programa de estudios, ¿no? Claro, quizás te convenga esperar un poco más y luego dar ese paso. Todo va a depender con las características que hemos mencionado, ¿no? Y bueno, pasemos al aspecto laboral, ¿correcto? Porque ahorita creo yo que estamos todos viviendo también en incertidumbre con el tema de si mantenemos o no nuestro trabajo, si es que vamos a ser parte del grupo de los despidos, porque es una realidad y puede pasar. Entonces, creo que Nati tiene algunos datos que nos puede contar sobre esto. Sí, estuve contactando a muchas amistades para ver un poco qué es lo que está pasando. Conversé con gente que trabaja en Perú, conversé con gente que trabaja en Estados Unidos y con gente aquí en Londres. En algunos casos he escuchado ya de despidos. He escuchado de despidos en Perú, he escuchado de despidos en Estados Unidos. En el tema de Londres, he escuchado de algunos despidos, pero no nada muy directo. Depende mucho también de la respuesta de cada gobierno. Cada uno está implementando maneras de intentar que no hayan despidos o, como te digo, depende mucho también de tema de las leyes. Pero en general, lo que me pareció curioso, por ejemplo, es ver que hay algunas empresas que están congelando incrementos de sueldo. Es decir, no congelan el proceso de ascensos, pero sí congelan los incrementos de sueldo. Es decir, yo te ofrezco ascenderte pero sin un incremento de sueldo por el momento, por el contexto en el que se está dando, ¿no? No es que nunca te van a subir el sueldo, sino que al menos en los siguientes 6 meses no vas a ver un incremento de sueldo. Algunas de las industrias donde me contaban que habían mucho más despidos, por ejemplo, era obviamente en la parte de las aerolíneas, empresas dedicadas a todo lo que es hoteles, la industria del entretenimiento y viajes, y la industria de viajes. Estas son algunas de las que están sufriendo un poco más, obviamente, por lo que está pasando, ¿no? Es un momento difícil. Yo tengo conocidos que trabajan en medios y es un estrés constante, entonces creo yo que hay que tomar todas las cosas con calma, con paciencia y ser responsables sobre todo en estos momentos. No es fácil y creo yo que también es un momento para quizás cuestionar si es que de repente tenemos proyectos propios que queramos realizar y yo creo que es el momento de pensarlos, analizarlos y ver si son factibles de ser realizables en estos momentos. Claro. Ahora, por ejemplo, en las situaciones en las que ofrezcan un ascenso sin incremento, honestamente yo lo tomaría, porque al fin y al cabo es una oportunidad que te va a permitir mostrar tu capacidad frente al equipo de liderazgo o a los líderes de tu organización. Y eso es bueno. Convengamos que cuanto mejor sea tu desempeño, es mucho más probable que si se llega a una situación en la que tengan que despedir gente,
probablemente tú tendrás muchos más puntos para quedarte. Entonces, no es el momento para decir, no, me ofreces nada más el título, pero no me ofreces dinero, yo no voy a hacer más trabajo. Y yo creo que ese tipo de actitud probablemente te pueda dañar más que ayudar, ¿no? Entonces, tómalo como una oportunidad. Quizás ahora mismo no verás los frutos financieros, pero en el largo plazo los verás. Digamos que por último, si te dan solo el título, eso demuestra progresión en tu currículum. Y eso es muy valioso porque más allá, si tú llega un momento en que decides salir de esa empresa y comenzar a buscar otros trabajos, en tu currículum, eso es lo que muchas empresas van a buscar, que tú tengas un progreso constante que demuestre que tu desempeño es bueno. Entonces, honestamente, yo en esta situación lo tomaría y más adelante, como les digo, vería los frutos de esa oportunidad. Lo otro que podemos hacer, porque mucha gente, claro, ya tenía en mente ese ingreso, por eso es que siempre cuando uno proyecta sus gastos anuales, nunca debe contar con dinero que aún no está en sus manos, ¿no? Por ejemplo, eso de voy a comprar no sé, este mueble o este electrodoméstico porque yo sé que acá en 3 meses ya me van a ascender y me van a dar más. No, eso es lo peor que puedes hacer. Ese tipo de cosas, siempre esas proyecciones tienen que ser ya con el dinero en tu bolsillo, ¿no? O en tu cuenta. Pero maneras adicionales de buscar incrementos en tus ingresos pueden ser, por ejemplo, a través de trabajos adicionales o emprendimientos, que es lo que hablábamos en un episodio anterior. Más aún si el tipo de labor que tú haces es digital. Hay plataformas como Fiverr y otras en las que tú puedes trabajar como independiente desde donde estés para personas de cualquier parte del mundo. Puedes trabajar, si sabes inglés, aún mejor. Pero hay trabajos para traducir contenido, puedes hacer diseños. Si tú sabes algún idioma, puedes postular para ser profesor de ese otro idioma que sabes, o puedes ser profesor de español online. Hay muchas opciones online. Entonces, tómate el tiempo un fin de semana o algún tipo de actividad que puedas hacer un fin de semana. Si cocinas delicioso, es muy probable que en algún tiempo, ahora mismo quizás no se pueda, pero que en algún tiempo puedas comenzar algún tipo de negocio relacionado con alguna de las habilidades o talentos que posees. Vamos a hablar del último aspecto que hemos planteado como importante, que son los proyectos profesionales, pero personales. Y aquí viene mi caso directo. Uh-huh. Yo soy directora de cine, o bueno, tengo muchos proyectos audiovisuales que quiero realizar y este año era una parte importante de un nuevo proyecto que voy a desarrollar. Tenía que viajar a Puno. Puno es uno de los departamentos del Perú. Tenía que viajar, tenía los pasajes comprados, tenía las fechas exactas para otras actividades que eran muy, muy importantes para que este proyecto se pueda desarrollar y obviamente esto no se va a poder realizar en este año, ¿no? Pero la idea es cómo yo voy adaptando el no poder viajar para conocer a las nuevas protagonistas de mi proyecto y cómo he tenido que adaptarme junto con ellas para aún así seguir avanzando. Entonces, ese creo es el mensaje principal de este episodio, ¿no? Cómo muchas cosas no se dan como queremos, pero que siempre hay una manera de lograrlo o de salir de los problemas y encontrar la solución. Claro, para sentir finalmente que nuestra carrera no está completamente en pausa, ¿no? Sino que podemos tomar otros pasos que estén obviamente dentro de nuestro alcance para finalmente pues poder lograr nuestra meta, ¿no? La gran piedra del camino en este 2020 definitivamente es el brote del virus COVID-19. Entonces acá es pensar realmente cómo podemos adaptar estas metas que no van a realizarse este año de la forma que queríamos, pero que sí es posible que las logremos. O en todo caso, Claro. tener un poco más de paciencia, adaptarnos a los cambios y realizarlo cuando sea el momento más indicado o propio. Entonces, la idea es que pensemos siempre de que hay una solución a los problemas. Es más, todo problema
es una oportunidad para comenzar algo nuevo. Absolutamente. De hecho, las crisis son los mejores momentos para comenzar cosas, como empresas, como emprendimientos. Es el mejor momento porque hay un cambio rotundo en patrones de comportamiento y nacen necesidades que a veces otra gente no ve que deben ser cubiertas. Por ejemplo, les cuento algo que leí esta semana aquí en el Reino Unido que me pareció muy curioso. Esta cadena de cines obviamente no está operando porque, obviamente porque estamos en lockdown y no se puede no se puede abrir las salas porque es mucha gente en un solo cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero esta empresa decidió comenzar a vender la experiencia del cine, la parte que ellos dan al cine, ¿no? Porque aquí uno desde su operador de cable puede alquilar fácilmente películas. De hecho, es muchísimo más barato alquilar una película online o a través de tu operador de cable que ir al cine. Aquí ir al cine es demasiado caro, voy a decirlo. Es ridículamente caro. Pero bueno, entonces comenzaron a vender cajas que tenían todo lo que sería la experiencia del cine. Los potes de popcorn, el popcorn ya hecho. Por ejemplo, había nachos, cajitas de nachos con salsas. Y, ¿qué más? Había algodón de azúcar. No había gaseosa, pero había algodón de azúcar y había... Pero vi después otra empresa ya los copió, ¿no? Que también de cines, ¿no? Y tenía hot dog, y tenía gaseosa, y tenía Pringles. Entonces, vamos a ver, eso uno lo puede hacer en su casa, eso uno lo puede conseguir en la tienda sin ningún problema, porque acá puedes conseguir todo. Pero es la experiencia de la cajita, el no sé qué. Y la gente, y todo eso en una caja que te entregaban hasta tu casa por 20 pounds, que no es poco dinero, la verdad. 20 pounds es lo que yo gastaba para ir a comprar para la semana para mí, para cocinar, para comer, todas las comidas, ¿ok? No es poco, pero sobre todo para la gente joven, eso fue como que yo quiero. Les juro que chequeé 2-3 días la página web de estos señores que tienen una cantidad limitada de cajas que pueden vender. Eran 11 de la mañana y las cajas habían volado. Ya no había nada. ¿Por qué? Porque la gente más joven los compraba, los ponía, y eso, que no hicieron ni siquiera publicidad. Simplemente comenzó a salir en TikTok o en Instagram la gente que recibía las cajas y decía, ay, esto es súper chévere, y emocionados abrían sus cajas y todo. Y, o sea, tanto así fue el éxito de esta iniciativa que otras cadenas de cines lo comenzaron a hacer. Entonces, todo es creatividad. Todo es creatividad. Entonces, tómense un tiempo, siéntense a pensar qué es lo que yo sé, cuáles son mis talentos, qué podría ofrecer. Sobre todo cosas innovadoras, cosas distintas, porque ahí es donde uno puede resaltarlo, puede realmente beneficiar a su consumidor, que es lo más importante. Y hablando nuevamente de esto que Rosita mencionaba, de cómo ser un poco más flexible y adaptarnos a la situación, esta es una habilidad que nos va a servir para toda la vida, porque los planes cambian y no necesariamente por una pandemia o una crisis financiera, ¿no? Este tipo de situaciones van a pasar en nuestra vida cada año. Entonces, cuanto más puedas aprender a cómo afrontar este tipo de situaciones, mejor será para ti. Yo, por ejemplo, yendo a situaciones en las que uno tiene que adaptarse, el primer año que me estaba preparando para la maestría, me di cuenta que había comenzado muy tarde. Saqué una muy buena nota en el TOEFL y comencé a prepararme para el GMAT, que es el examen que uno rinde, es el examen académico. Y me di cuenta que a la mitad del programa que me faltaban muchísimas cosas. O sea, estaba aprendiendo todo de nuevo, pero en otro idioma. Yo no estudié nunca en inglés. Entonces, me di cuenta que quizás iba a llegar a las aplicaciones, pero o sea, con mucho esfuerzo, pero a las aplicaciones de la última ronda de aplicación. Para los MBAs normalmente hay 3 o 4 rondas de aplicación. Entonces yo llegaba para muchos a la tercera o a la cuarta. Y para mí era realmente importante obtener una beca parcial, pero una beca, porque los MBAs son muy caros. Entonces yo realmente necesitaba una beca. A pesar de que tenía ahorros, a pesar de que iba a conseguir financiamiento, necesitaba de todas maneras, al menos yo lo veía mejor, ¿no? Yo decía, si me puedo prestar menos es muchísimo mejor, obviamente. Entonces, pero yo en mi cabeza ese año al inicio le había dicho, este año
me aceptan en mi maestría, este año me aceptan en mi maestría. Entonces, cuando llegó el momento de darme cuenta y tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Vas a llegar a la última ronda, no vale la pena. No vale la pena, mejor sigue preparándote, da con calma tu examen y luego, ¿no? Te preparas mejor y aplicas en la primera ronda del siguiente año. Esa decisión fue sumamente frustrante al inicio porque fue como que no, pero yo quería que fuese este año. Pero finalmente, obviamente lo analicé desde muchos puntos de vista, hice mis listas de pros y cons y todas esas cosas, dije, bueno, está bien. No, voy a tomar la decisión de mejor aplicar el siguiente año porque realmente es lo mejor que podría hacer, ¿no? Y al final, honestamente, creo que fue lo mejor para mí. Terminé en un programa maravilloso y en el grupo, en el año en que comencé, o sea, en el programa al que entré, estuve rodeada de mujeres latinas, o sea, tuve 5 o 6 compañeras latinas, que fue lo mejor, una de las mejores cosas de mi experiencia, porque tuve ese grupo que me ayudaba emocionalmente o lo que sea, o sea, era tener como tener hermanas nuevamente, ¿no? Pero, y estoy segura que si hubiese estado en mi programa completamente sola, las emociones hubiesen sido manejadas quizás de otra manera, ¿no? Pero tenía una comunidad muy fuerte que me apoyaba, más allá de que mis otros compañeros también eran geniales, ¿no? Estoy segura que mi experiencia no hubiese sido lo mismo. Entonces, al fin y al cabo, dio un fruto positivo porque sí, el siguiente programa, el siguiente año, el programa en el que entré, tenía muchas mujeres. En el programa anterior habían latinos, sí, pero había más hombres que mujeres. Había una sola mujer. Y quizás me hubiese sentido mucho más sola, ¿no? Entonces, eso fue un lado positivo. Lo otro es que en el grupo en el que entré, obviamente conocí a mi esposo. Entonces, quizás no lo hubiese conocido o hubiese interactuado muy poco con él. ¿Quién sabe? No lo sé, ¿no? Pero darnos cuenta que siempre tiene algo positivo. Tu experiencia quizás, como que hay un motivo supremo, no sé, el universo, Dios, llámenlo como quieran, busca que eso pase por alguna razón y siento que hay algo que todos debemos hacer con esta experiencia y pues si podemos adaptarnos al punto de que más adelante tengamos la habilidad para decir, ok, no me voy a frustrar, no voy a escuchar lo que me está diciendo la vida, genial. Así es. Y sí, son momentos difíciles. Y sí, igual los planes que uno tiene van a variar y van a cambiar. Quizás no por el virus, pero sí por otras situaciones. Y lo importante es que nosotros sepamos adaptarnos a las situaciones que quizás no esperábamos, porque siempre hay una solución u otro camino para lograr lo que queremos. Creo que ese es el mensaje general de este episodio. Espero que de repente si tienen alguna duda nos escriban, nos dejen todos sus comentarios en las redes sociales. Acuérdense que nos pueden seguir por Facebook como con M mayúscula, también por Instagram como con _M_ mayúscula e ingresar a nuestro blog con mmayúscula.com. Recuerda que hay cosas que no puedes controlar. Enfócate en lo que sí puedes hacer y en tu forma de reaccionar a las situaciones. Ya saben que pueden escucharnos todas las semanas a través de Spotify y de YouTube. Nos encuentran como con M mayúscula. No dejen de compartir este episodio que realmente les va a ayudar muchísimo. Nos encontramos la próxima semana aquí en Con M mayúscula. Hasta la próxima. Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas. Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M. Mujer con mayúscula. Con M mayúscula. Un podcast creado por mujeres y para mujeres.